Jack Harrison se quedó paralizado en la puerta, mirando el pequeño teléfono que tenía en la mano. El video acababa de terminar, y las palabras que Rachel había pronunciado aún resonaban en su mente. Nunca quise tener hijos. Nunca los amé. La mujer con la que había compartido su vida, la madre de sus hijos, acababa de destrozar todo lo que creía saber. Pero había más. Escondido en lo más profundo de su hogar, encontró evidencia de una traición tan profunda, tan cruel, que lo dejó sin aliento. Su socio, su mejor amigo, Ben Turner, estaba involucrado. Esto no era solo una traición al amor. Era la destrucción de todo lo que Jack había construido. Mientras la tormenta rugía afuera, Jack sabía una cosa con certeza. Su vida nunca volvería a ser la misma. Y mientras miraba a su hija, aún temblando por la tormenta, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. ¿Podrá Jack reconstruir lo destruido? Sigue viendo para descubrirlo. Jack Harrison aferraba el volante de su elegante Mercedes negro, con el corazón acelerado mientras las vistas familiares del condado de Marane pasaban borrosas. Había estado fuera durante 3 largas semanas en Tokio, y en cuanto salió del aeropuerto, la ilusión de ver finalmente a sus hijas gemelas, Sophie y Chloe, era casi insoportable. A los 8 años, lo eran todo para él. Su corazón, su alma, la razón de todo por lo que trabajaba. La idea de sorprenderlas, la idea de volver a abrazarlas, lo llenaba de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Pero mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, Jack no podía quitarse la sensación de que algo no andaba bien. El camino que conducía a su mansión estaba silencioso, demasiado silencioso. Las grandes puertas de hierro, que normalmente rebosaban de vida, parecían extrañamente silenciosas. Sabía que Rachel, su esposa, lo estaba esperando, así que ¿por qué no había ni una sola luz encendida en la casa? Sus pensamientos corrían, cada uno más oscuro que el anterior. Aceleró, chapoteando en los charcos mientras la lluvia parecía arreciar. Su mente vagó de vuelta a la última vez que había estado en casa la noche antes de partir hacia Tokio. Las sonrisas, las risas, Sophie y Chloe corriendo hacia él, sus pequeños pies golpeando mientras lo rodeaban con sus brazos en ese abrazo que solo las hijas podían dar. Pero ahora la casa parecía muerta. Cuando Jack giró hacia el camino privado que conducía a la finca, algo le hizo una seña. Disminuyó la velocidad al acercarse al jardín delantero. No había movimiento, ni rastro de Rachel, nada. No era propio de ella dejar las luces apagadas para dejar la casa oscura y silenciosa. Pero aún más inquietante fue lo que vio a continuación. Sus ojos se clavaron en 2 pequeñas figuras empapadas, acurrucadas bajo el enorme roble del jardín delantero. Se le encogió el corazón al reconocer las familiares chaquetas rosas. Sophie y Chloe, sus hijas. La lluvia caía a cántaros, el viento aullaba a su alrededor. Pero las 2 niñas estaban completamente quietas, con la cabeza gacha, como preparándose para algo terrible. Las piernas de Jack se movieron antes de que su mente pudiera asimilar lo que veía. Saltó del coche sin pensarlo 2 veces, con el motor aún en marcha, mientras corría hacia ellas, resbalando en la hierba mojada. «Sophie, Chloe», gritó, con la voz quebrada por la tormenta. Las niñas levantaron la vista, con los rostros surcados de lágrimas, pálidos y asustados. Temblaban incontrolablemente, sus pequeños cuerpos temblaban de frío, con los labios hinchados por la intemperie. Los ojos de Sophie se encontraron con los suyos. Y en ese instante, Jack sintió una profunda tristeza y miedo que lo estremeció profundamente. «Papá, mamá. Mamá nos dijo que esperáramos. Dijo que volvería». Pero la voz de Sophie se fue apagando hasta convertirse en un sollozo mientras Chloe se aferraba a su hermana. Ambas parecían más niñas abandonadas que las niñas alegres y brillantes que recordaba. Jack las abrazó, sintiendo el peso de sus diminutos cuerpos y el frío de la tormenta calando hondo. Pero no fue la lluvia ni el frío lo que lo atravesó. Fueron sus palabras. Rachel las había dejado aquí, bajo ese árbol,
durante 3 días sin ninguna explicación. Había cerrado las puertas con llave, se había encerrado y había desaparecido. Solo había dicho, «Espérenme aquí». «Papá, ¿por qué nos dejó mamá?», susurró Chloe con su vocecita llena de confusión y miedo. Jack sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. El peso de esas palabras lo aplastó. Y por primera vez en años, se sintió realmente perdido. Su mente daba vueltas. ¿Qué había pasado? ¿A dónde se había ido Rachel? Creía conocer a su esposa. Creía conocer a la mujer con la que se casó, la mujer que le había dado a esas 2 hermosas niñas. Pero ahora, de pie bajo la lluvia torrencial, con sus hijas aferrándose a él con todas sus fuerzas, sentía que todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos. Secó la lluvia de los rostros de sus hijas, con la mente a mil. Mientras las conducía adentro, la imagen de la casa vacía no se le escapaba de la mente. Rachel lo había estado esperando. Sabía que volvería temprano. Entonces, ¿dónde estaba? Las manos de Jack temblaban mientras ayudaba a las niñas a quitarse la ropa mojada. Él las envolvió en toallas calientes y las condujo a la sala, donde el fuego crepitaba en la chimenea. Pero no era calor lo que llenaba la habitación. Era una creciente sensación de temor que lo carcomía por dentro. Jack se sentó a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué había hecho Rachel? ¿Por qué no había vuelto a casa? ¿Y por qué había dejado a las niñas solas y asustadas en medio de la tormenta? No había ninguna explicación lógica. Nada que pudiera calmar el terror que crecía en su pecho. Pero no fue hasta que encontró el teléfono que todo cambió. El teléfono de Emma estaba en la mesa de centro, con la pantalla rota, pero aún funcionaba. Era extraño que un niño tuviera un teléfono, pero en este mundo de tecnología, Jack se lo había dado a Sophie para emergencias. Lo cogió, con la mano aún temblorosa, y vio un nuevo mensaje. El solo título le provocó un escalofrío. La verdad que merece saber. Sin pensarlo, Jack pulsó el botón de reproducción. La pantalla cobró vida y apareció el rostro de Rachel. Solo que esta no era la mujer que él conocía. La mujer en la pantalla era fría, con los ojos encendidos de furia, una sonrisa torcida en sus labios mientras hablaba. Las palabras que siguieron desgarraron a Jack como una cuchilla. Nunca quise tener hijos. Nunca los amé. Solo estaba esperando el momento adecuado para irme. Y ahora ha llegado. He rezado por este momento. He rezado por el fin de esta vida en la que he estado atrapado. Nunca te amé, Jack, y nunca amé a las niñas. Pero ya es demasiado tarde. ¿No? Jack se quedó sin aliento. Repitió el video, oyendo las crueles palabras de Rachel una y otra vez. La mujer que había amado, la madre de sus hijos, acababa de destrozar todo lo que creía cierto. Al terminar el video, Jack sintió que su mundo se derrumbaba. Rachel nunca los había querido, nunca había querido a esta familia. Había estado viviendo en una mentira. Su esposa, la madre de sus hijos, lo había traicionado de la manera más inimaginable. Ahora, sentado en el frío y vacío silencio de la casa, Jack solo tenía un pensamiento. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Jack permaneció en silencio, con la mente dando vueltas por la revelación en el teléfono de Emma. La voz de Rachel resonaba en sus oídos, repitiendo las crueles palabras que había dicho. Aún podía oír el veneno en su tono, la escalofriante firmeza con la que había destrozado todo lo que creía saber. Nunca quise hijos. Nunca los amé. Esas palabras flotaban en el aire como un peso insoportable. Miró a Sophie y Chloe, con los rostros pálidos y confundidos, todavía intentando comprender la desaparición de su madre. No entendían la profundidad de la traición, y Jack sabía que nunca lo harían a esa edad. Pero la tormenta de emociones que lo azotaba era incontenible. La rabia, la incredulidad y una profunda tristeza se arremolinaban. Por primera vez en su vida, Jack cuestionaba todo lo que había construido. Su imperio empresarial, su vida cuidadosamente forjada,
nada de eso importaba ahora. Rachel lo había destruido todo de un solo golpe. Se lo había llevado todo, y ahora se había ido, dejándolo con los restos. Le temblaban los dedos al dejar el teléfono sobre la mesa. Sophie lo miraba con ojos inocentes y abiertos, ajena al peso de lo que estaba sucediendo. Chloé, en cambio, se había acurrucado en el sofá, con su pequeño cuerpo temblando. Ahora estaba más tranquila, más retraída, con la mirada perdida en una mirada infinita. A Jack se le partió el corazón por ellos. Ya habían sufrido bastante. Y ahora, sin Rachel, su mundo se trastocaría de maneras que ni siquiera podían comprender. Jack se puso de pie y empezó a pasearse por la habitación, intentando concentrarse. Necesitaba respuestas. Necesitaba averiguar a dónde había ido Rachel, por qué había hecho aquello, que la había llevado a traicionarlos de aquella manera. No podía apartar la imagen de ella en aquel video, fría y distante, como si nada en el mundo importara salvo su huida. La mujer con la que había compartido su vida, la mujer que había dado a luz a sus hijos, no era más que una desconocida. Fue entonces cuando Jack notó algo extraño. Había estado tan concentrado en el video de la cruel confesión de Rachel que no se le había ocurrido revisar la casa en busca de otras señales. Su instinto se despertó y se movió con rapidez, registrando las habitaciones, intentando encontrar algo que explicara las acciones de Rachel. Al acercarse al dormitorio principal, algo le llamó la atención. Una maleta lista y preparada, en un rincón de la habitación. El corazón le dio un vuelco. Era demasiado perfecto, demasiado planeado. Rachel no se había ido sin más. Había orquestado su partida con fría precisión. Abrió la maleta. Dentro, encontró ropa, su ropa. Pero eso no fue lo más escalofriante. Lo que realmente lo conmocionó fue la pila de documentos enterrados en el fondo de la maleta. Los hojeó, y lo que vio le heló la sangre. Era una serie de extractos bancarios, transferencias bancarias, y lo más sorprendente, documentos relacionados con una cuenta secreta en las Islas Caimán. Rachel había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas durante meses, si no más. $5 millones no eran solo el comienzo. Esto era más grande, mucho más grande. La mente de Jack daba vueltas. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales, las noches largas, los viajes que ella insistía en hacer sola, el comportamiento extraño? Todo tenía sentido. Rachel llevaba mucho tiempo planeando su escape. Y durante todo ese tiempo, había jugado el papel de esposa amorosa, madre devota. Jack había sido su tapadera, su escudo. Pero la mayor sorpresa fue el nombre que encontró al final de la pila de documentos. Ben Turner, socio de Rachel, el mejor amigo de Jack. No podía creer lo que leía. Ben había estado involucrado en esta traición desde el principio. Jack había confiado en él, incluso lo había incluido en sus negocios. Ahora era él el hombre que había estado conspirando con Rachel para destruir a su familia. Jack sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Esto no era solo una traición familiar. Fue un ataque calculado contra todo lo que había construido. Ben le había estado dando información a Rachel, ayudándola a robarle a Jack. Y ahora parecía que planeaban desaparecer juntos. La comprensión golpeó a Jack como un tren de carga. No solo era víctima de la traición de su esposa, era víctima de la traición de su mejor amigo. Sin pensarlo, Jack cogió su teléfono y marcó el número de Ben. La línea sonó una vez, luego 2, luego 3 veces. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras el teléfono seguía sonando. Y si Ben respondía, ¿qué diría? ¿Qué clase de hombre podría hacer algo así? Finalmente, saltó el buzón de voz. Jack colgó sin dejar mensaje. No había tiempo para palabras, ni para explicaciones. Necesitaba confrontar a Ben y a Rachel, pero ahora mismo lo más importante era proteger a sus hijas. Sophie y Chloe lo necesitaban, y no podía permitirse que esta traición lo consumiera.
Ya habían perdido demasiado. Jack regresó a la sala donde estaban sentadas sus hijas, aún sin saber qué estaba pasando. Sophie lo miró, sus grandes ojos marrones buscando consuelo en su rostro. «¿Papá, volverá mamá?», preguntó con voz temblorosa. Jack respiró hondo. Ya no podía mentirle. «No, cariño. Mamá no va a volver». El rostro de Sophie se arrugó de confusión. ¿Pero por qué el corazón de Jack se le rompió de nuevo? ¿Cómo podía explicarle esto? ¿Cómo podía decirle la verdad sobre su madre? La mujer que había abandonado a sus propios hijos sin pensarlo 2 veces. Se arrodilló junto a Sophie y le tomó la mano. «Lo siento mucho, cariño. Mamá tomó decisiones que nos hicieron daño a todos. Pero te prometo que nunca iré a ningún lado. Estoy aquí y siempre estaré aquí para ti». Chloe, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. «¿Es culpa nuestra?». El pecho de papá Jack se encogió. ¿Cómo podía responder a eso? Atrajo a Chloe a sus brazos, abrazándola fuerte. «No, Chloe. Nada de esto es tu culpa. No has hecho nada malo. Estoy muy orgulloso de vosotras. Sois las chicas más valientes que conozco». Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras abrazaba a sus hijas, con el corazón roto por ellas. No deberían tener que pasar por esto. Solo eran niñas. Niñas que habían sido abandonadas por la persona que se suponía que más las amaba. Pero mientras las abrazaba, Jack hizo una promesa silenciosa. Pase lo que pase, las protegería. Sería el padre que merecían. El padre que Rachel nunca podría ser. Los días posteriores a la revelación fueron los más difíciles de la vida de Jack. Su mente, antes consumida por negocios y estrategias, ahora estaba centrada únicamente en sus hijas. Sophie y Chloe habían pasado por mucho más de lo que cualquier niño debería soportar. Y Jack sabía que sanarlas de verdad, llevaría tiempo. Pero a medida que pasaban las semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Su hogar, antes lleno de tensión y confusión, comenzó a respirar de nuevo. No por el lujo ni la comodidad que los rodeaba, sino por algo mucho más preciado, el amor. Las primeras noches fueron las más duras. Sophie se despertaba gritando, su pequeño cuerpo temblando de miedo, como si aún temiera que Jack también desapareciera, igual que su madre. Chloe, aunque más tranquila, se había replegado en sí misma, ya no jugaba con sus muñecas ni coloreaba dibujos como antes. En cambio, se sentó en silencio, con los ojos hundidos, como si intentara encontrarle sentido a un mundo que ya no tenía sentido. Pero Jack permaneció a su lado. Dormía en el suelo junto a sus camas, tomándoles de la mano cada vez que se despertaban en mitad de la noche. Les susurraba palabras de consuelo, recordándoles que nunca las abandonaría. Poco a poco, Sophie comenzó a calmarse, sus sollozos se convirtieron en suaves susurros, y Chloe volvió a hablar, aunque solo en voz baja, como un pájaro herido que vuelve a aprender a cantar. Un día, después de una noche particularmente tranquila, Jack estaba sentado a la mesa de la cocina intentando recuperar algo de normalidad preparando la cena para sus hijas. Les había estado enseñando a hacer panqueques, algo sencillo pero reconfortante. Al darles la vuelta a los panqueques, oyó una voz débil a sus espaldas. «Papá». Era Chloe. Su voz era tan suave que apenas podía oírla por encima del sonido de la sartén chisporroteando. Se giró sobresaltado y la vio allí de pie, con los ojos llenos de incertidumbre. «Sí, cariño». Chloe se acercó a él, con una pequeña sonrisa vacilante en las comisuras de los labios. «¿Puedo ayudar a Jack?». El corazón se le henchía de emoción. Había salido de su caparazón, aunque solo fuera un poco. «Claro, cariño. Me encantaría que me ayudaras». Y así pasaron la noche juntos, los tres cocinando y riendo mientras Chloe añadía cuidadosamente los ingredientes. Fue un pequeño paso, pero fue un paso hacia la sanación. Por primera vez en semanas, Jack sintió un rayo de esperanza. Sus hijas no estaban rotas.
Eran resilients. Y con su amor, aprenderían a vivir de nuevo. Las semanas se convirtieron en meses, y la sanación continuó. Sophie, antes temerosa y ansiosa, volvió a sonreír. Recuperó la energía y Jack la encontró dibujando a los tres juntos, felices, completamente a salvo. Chloe también había empezado a hablar más. Su ansiedad se desvanecía lentamente. El vínculo entre ellos se había vuelto inquebrantable, y Jack sabía que haría lo que fuera necesario para protegerlo. Pero no era solo su vínculo el que se fortalecía. La vida de Jack, antes llena de ruido, de las salas de juntas y la búsqueda del éxito, se había transformado. Había reducido su trabajo, dejando el negocio en manos de su vicepresidente de confianza y centrando toda su energía en sus hijas. Todas las mañanas, preparaba el desayuno, preparaba sus almuerzos escolares y las llevaba a la escuela. Todas las noches, cenaban juntos, compartiendo historias, risas, y a veces, incluso lágrimas. Se había convertido en el padre que siempre había querido ser, pero nunca había tenido tiempo para hacerlo. Y por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente satisfecho. Pero el camino no estuvo exento de desafíos. Había días en que el peso del pasado resurgía, cuando las cicatrices que Rachel había dejado eran demasiado profundas y las niñas caían en una tristeza silenciosa que Jack no siempre podía sanar. Había aprendido que la sanación no era una línea recta. Había días buenos y días malos, momentos de risa y momentos de lágrimas. Pero a pesar de todo, Jack se mantuvo firme, una constante en sus vidas. Nunca más permitiría que se sintieran abandonadas. Un día, tras meses de batallas legales, el fallo del juez llegó. Jack obtuvo la custodia total de Sophie y Chloe. El caso contra Rachel, ahora conocida como Monica Green, finalmente había terminado. Había sido arrestada por fraude, abandono infantil y una serie de otros delitos. Y ya no tenía derecho a reclamar a las niñas. El fallo del juez fue una victoria, no solo para Jack, sino también para las niñas. Era una señal de que estaban a salvo ahora que la tormenta que habían superado finalmente había terminado. Pero incluso cuando las batallas legales terminaron, Jack sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Sus hijas lo necesitaban más que nunca, y él estaba listo para brindarles todo el amor, la seguridad y la estabilidad que les habían negado durante tanto tiempo. Con el paso de los meses, su familia se fortaleció. Sophie se apasionó por la pintura, llenando su hogar con obras de arte coloridas y hermosas que reflejaban la alegría y la paz que habían encontrado. Chloe, antes silenciosa, comenzó a abrirse a sus sentimientos, compartiendo sus pensamientos y esperanzas para el futuro. Jack, siempre presente, seguía siendo el apoyo que necesitaban, el padre que merecían. Una noche, después de un largo día, Jack se sentó en el sofá viendo a Sophie y Chloe jugar juntas en la sala. Se reían, algo que no habían hecho en mucho tiempo. Y por primera vez desde que todo había sucedido, Jack se permitió sentirse completamente en paz. La tormenta había quedado atrás, y en su lugar había un nuevo comienzo, una familia reconstruida sobre el amor, la confianza y la resiliencia. Y al mirar a sus hijas, se dio cuenta de que, sin importar lo que hubiera sucedido en el pasado, sin importar cuán dolorosa fuera la traición que habían superado, era más fuerte, más unida que nunca. Se habían elegido mutuamente, y al hacerlo, habían creado una familia que nadie, ni siquiera Rachel, podría destrozarte. Gracias por ver. Disculpa la interrupción, pero esperamos que nos ayudes a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué harías si tuvieras que reconstruir tu vida después de una traición como la de Jax? ¿Cómo crees que han cambiado Sophie y Chloe desde el comienzo de su viaje? ¿Cuál crees que es la lección más importante que Jack aprendió con todo esto? Comparte tu opinión con nosotros a continuación. Si te gusta esta historia, comenta 100 veces y dinos desde dónde la ves. No olvides compartir este video con quienes necesiten escuchar esta historia de esperanza y resiliencia.